Bueno, vamos entonces, gracias Señor. Vamos a leer el Salmo 40 del 1 al 3. Vamos a mirar. Dice un pastor, se me perdió el Salmo 41:3. No se ha podido prender el... Bueno, entonces vamos todos a leer y a meditar en estos versículos del Salmo 40. ¿Todos trajeron Biblia? ¿Cuántos no trajeron Biblia? Esperando que se prenda esto. ¿Qué tal que se quede apagado? Solamente con lo que leemos acá al frente. Dice así la palabra del Señor. Pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí. Y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. La palabra del Señor es para leerla pausadamente, ¿cierto? Cuando encontramos una coma es porque hay algo importante, un punto. Tenemos que aprender a leer pausadamente la palabra para poder entenderla. No podemos leer pacientemente, esperé a Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo, porque es la palabra del Señor. Y dice pacientemente. Entonces, el salmista está diciendo, pacientemente yo esperé a Jehová y Él inclinó su oído y me escuchó. O sea, está diciendo el salmista que no llegó con afanes, no llegó diciéndole, Señor, tengo una petición, necesito que me escuche y que por favor me la resuelva rápido. No, ¿verdad? Pacientemente esperé al Señor, porque nosotros muchas veces queremos las cosas ya, y ya es ya. Entonces, quiero compartirles el significado de la palabra paciencia en griego. Es upomone y es la cualidad de soportar las pruebas. Los que poseen esta virtud están libres de cobardía y desaliento. Es principalmente una actitud del corazón con respecto a las situaciones. También dice macrotumía, es una actitud con respecto a las personas. La paciencia es una faceta del fruto del Espíritu Santo. Y obviamente nosotros a veces decimos, ay Señor, dame paciencia para tal cosa, o dame paciencia, pero aquí estamos hablando de la paciencia cuando estamos en una crisis, en una situación difícil, en algo inesperado, en algo que se sale de nuestras manos y no hay nada que hacer sino esperar. De esa paciencia estamos hablando. Por eso digo la virtud de la paciencia, y es también un fruto del Espíritu Santo. Es una virtud que Dios aprecia de manera especial en los seres humanos y que parece desarrollarse mejor a través de las pruebas. Miremos algunos ejemplos a la luz de la palabra. Paciencia en esperar el tiempo de Dios. Paciencia en esperar el tiempo de Dios. Vamos a mirar el libro de Génesis, capítulo 8.
Génesis 8, del 6 al 16, versículo 6 al 16. Dice así la palabra. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de sus pies. Y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé, diciendo: sal del arca, tú y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Creo que Noé es un ejemplo de la virtud de la paciencia. Yo creo, cuando leía y escribía, que ninguno de nosotros en este tiempo que vivimos nos podemos imaginar cómo será vivir en una casa flotante con todos los animales, con la familia, y no poder ver nada afuera, nada. Pero ¿qué quiero resaltar aquí? La paciencia que tuvo Noé, porque él esperó hasta que Dios le dijo: sal del arca. Él tal vez lo había podido hacer antes, cuando envió el cuervo o cuando envió la paloma, y decir: no, yo creo que ya podemos salir. Pero él esperó. Y vaya que yo creo que esa espera fue tremenda. Y hay algo que el Señor trabaja en los hombres y las mujeres de Dios, y es esa virtud de la paciencia. Dios tiene que trabajar en cada uno de nosotros la paciencia, porque somos a veces, creemos que porque somos hijos de Dios, entonces decimos: yo quiero esto así, quiero esto así, y me la tienen que dar, como cuando pongo la olla express y 2 pitazos y ya estuvo listo el almuerzo. Y con Dios no es así. Con Dios es muy diferente. Esta historia de Noé nos habla que de vez en cuando Noé enviaba un ave para ver si la tierra estaba seca, pero no salió del arca hasta que Dios se lo mandó. Dios sabía que aún después de que el agua se hubiera retirado, la tierra no iba a estar lista como para que Noé y su familia pudieran salir. Cuánta paciencia mostró Noé, especialmente después de pasar un año dentro de esa arca. Y nosotros en este tiempo vemos que los días, los meses y los años están pasando. Yo le decía a mi esposo en estos días: amor, ya este es el último jueves de esta semana, ya arranca, ya la otra semana empezamos ya septiembre. ¿Y a qué horas? Antes el tiempo era como más demorado. Entonces, si nosotros vamos mucho antes, ¿cómo sería un año cuando los tiempos de Noé? Nada que ver como un año en este tiempo. Nomás meditemos en eso.
Meditemos solamente en eso. ¿Cómo sería un año en los tiempos de Noé? Y cómo el Señor trabaja en nuestro carácter, haciéndonos esperar. Pero también antes de que él tuviera esa experiencia de un año ahí en el arca, en la casa flotante, ¿cuánto tiempo duró construyendo el arca? ¿Cuánto tiempo duró recibiendo insultos? Recibiendo pues palabras que no eran las mejores, burlas y tantas cosas, y él siguió adelante. Y hoy en día nosotros empezamos algo o queremos algo, y porque hay voces extrañas que nos dicen no, eso no le va a dar resultado, eso no, haga otra cosa, desista. Y ya empezamos a declinar y a dudar que esa no es la voluntad de Dios. Yo creo que Noé muchas veces pudo haber llegado a pensar, porque no es tan humano, fue tan humano como nosotros, llegar a pensar: ¿será que estoy equivocado? ¿Será que esas personas tienen razón? Pues tal vez todos nosotros también, pero ¿saben dónde está el secreto? En no dejar que la duda quede ahí en el corazón, sino la duda puede venir, pero yo la puedo sacar, la puedo rechazar para seguir pacientemente esperando lo que el Señor quiere hacer en mi vida. Es bastante complicado cuando se está pasando una situación difícil, pero ahí es donde realmente tenemos que mirar de qué estamos hechos en el Señor, no nosotros humanamente, porque nosotros humanamente, hablaba también con mi esposo, nosotros humanamente somos muy frágiles, somos muy vulnerables. A veces nos sentimos que somos, mejor dicho, los chachos, pero resulta que cuando, como el pastor o muchas personas que han pasado este tiempo de llegar a una clínica y quedar a expensas de lo que los médicos o las enfermeras quieran hacer con la persona, literal. O sea, ya no vale que la mamita, que el papito, que el hermanito, no vale nada. Y más en una situación donde dicen no puede recibir visitas, no puede tener contacto con su familia, queda uno a lo que las otras personas bien quieran hacer. Y es en ese tiempo de poder estar con el Señor y meditar en Él, llenarse de paciencia, pero de la paciencia del fruto del Espíritu Santo, no de la paciencia que a veces uno dice: ay Dios mío, dame paciencia, pero eso es mentira, porque uno dice dame paciencia, pero es porque por pasar el momento que uno está viviendo o por poder tolerar la persona que tiene uno al frente. Es muy diferente, es muy diferente. Y Noé nos enseña sobre la paciencia. Entonces, el primer punto es paciencia en esperar el tiempo de Dios. Noé supo esperar el tiempo de Dios. Él supo esperar, a pesar de que yo me imagino cómo sería el ambiente allá adentro. Dios mío, debe haber sido muy tremendo. Pero hoy el Señor nos quiere hablar a nosotros y nos quiere decir: si Noé pudo, que era tan igual a ustedes, y pudo esperar, nosotros también podemos esperar el tiempo de Dios. Aunque pareciera como que, uy, no, Dios mío, no, yo no puedo esperar más, Señor, porque mire que Julano, Sutano, Perencejo, mire todo lo que han hecho ellos, y yo vea, yo sigo aquí, yo tal cosa, yo tal otra. Espere el tiempo de Dios, porque promesas hay sobre nuestras vidas, y las promesas poco a poco van llegando en el momento justo y adecuado, no en el que yo creo o pienso, sino en el que Él sabe que ya estamos listos. Solamente Papá Dios lo sabe. Entonces, el primer punto era ese. Sería bueno para nosotros que realmente cuando estemos pasando momentos de dificultad, algo que yo hice, y tengo que hablar de lo que yo hice, porque pues obviamente no estuve en el hospital, pero muy cerca de mi esposo, y algo que yo hice porque me llegaron momentos de angustia. Yo no le voy a decir a ustedes, ni voy a mentir acá y decirles: no, yo todo el tiempo estuve saltando en un pie. Es mentira, es falso. Lloré, me sentí triste,
porque pues de no ver que estaba mi esposo, pues obviamente, y más por muchas cosas, bueno. Pero yo qué hacía, literal, hermano, yo cogí esta Biblia, que es la Biblia que yo tengo rayada y subrayada, es gordita, pero me encanta esta Biblia, y la ponía en mi cama. O sea, yo dormía ahí y donde mi esposo siempre duerme ponía ahí la Biblia, y si me despertaba, cogía la Biblia y leía, y cogía las promesas porque tengo varias palabras y subrayadas. Y yo decía, gracias Señor, gracias, porque a veces me despertaba. Pero de verdad, hermanos, no hay mejor inyección, no hay mejor cápsula, pastilla, no hay mejor gotas que coger usted la palabra y, como dijo Ezequiel, me comía el rollo. En la mañana a veces me levantaba y espere la llamada del hospital, espere, y a veces allá no llamaban, entonces esa espera, Dios mío, pero ¿por qué no llamarán? ¿Por qué no llamarán? Entonces yo decía, bueno, Señor, porque hay buenas noticias. Y tenemos un cuadrito que me regaló mi hermano el menor que dice Isaías 40, que dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Porque muchas veces uno siente que pierde las fuerzas. Humanamente perdemos las fuerzas. Y desafortunadamente a veces tenía que recibir llamadas que no eran las mejores, porque de la clínica siempre era un número desconocido. Entonces yo le contestaba a personas que ya conocía, pero a veces contestaba esperando que era la clínica a llamadas que no eran las mejores. Pero cuando yo estaba estudiando, leyendo lo de Noé y leí varias cosas, yo decía, Dios mío, realmente a nosotros sí fue un momento duro y crítico para mí, como hemos pasado otros momentos, pero realmente no hemos vivido cosas tan terribles como vivieron nuestros antepasados. Y nosotros a veces pues sentimos también como que, uy, no, esto como que me quedó grande. También les quiero hablar del episodio del Señor Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, versos del 5 al 7. Y es la historia del Nuevo Testamento, que es muy conocida, donde habla que Jesús ama esta familia, ama mucho esta familia, donde está Lázaro, Marta y María. Todos sabemos, ¿verdad?, esta historia de Juan, todos la conocemos, pero pues también hay muchas enseñanzas en particular, en este episodio de la palabra. Pero quiero solamente enfatizar en esta noche sobre lo que habla de el Señor. Dice entonces en Juan 11, dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. Entonces, esta historia es cuando le dijeron al Señor Jesús que Lázaro, ¿qué había pasado con Lázaro? Que había muerto. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? ¿Corrió rápido porque era su amigo y se fue a ver qué pasaba? No. Y era lo que tal vez Marta y María esperaban, que el Señor Jesús se apresurara y dejara todo lo que estaba haciendo y se fuera a orar por Lázaro, pero no ocurrió así. Ahí está la enseñanza. Entonces, el Señor Jesús se enteró de la noticia del dolor de Marta y María, pero no respondió enseguida. Su demora tenía un propósito específico. El tiempo de Dios, en especial sus demoras, tal vez nos hagan pensar que no responde o no lo hace como nosotros quisiéramos, pero Él siempre suplirá nuestras necesidades de acuerdo a sus propósitos perfectos. Aguarda con paciencia el tiempo de Dios. ¿Qué tenemos que hacer con nosotros? ¿Qué tenemos que hacer cada uno de nosotros? Aguardar con paciencia el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto.
El tiempo de Dios es perfecto. Y en este tiempo he escuchado testimonios que yo he dicho, Señor, de verdad tú eres tan hermoso, eres precioso con nosotros, de verdad no entendemos a veces algo que cuando estamos pasando un momento de dificultad, que yo no lo he hecho y no lo hice, es de preguntarle, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? No, ¿por qué no? Él sabe, Él es soberano. Sino, Señor, gracias, tú estás haciendo algo. Gracias, Señor, algo estás haciendo. Luego, Señor, me dirás, pero algo estás haciendo. El segundo punto es, la paciencia es la clave para alcanzar metas. La paciencia es la clave para alcanzar metas. Acompáñenme por favor a Génesis 29. Génesis 29. Del 20 al 28. Dice, así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa y a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella y él dio a Raquel su hija por mujer. Esta historia la sabemos todos, pero lo que quiero enfatizar en esta noche es que la paciencia es la clave para alcanzar las metas. La gente a menudo se pregunta si vale la pena esperar un largo tiempo por lo que uno desea. Jacob tuvo la paciencia suficiente para trabajar 7 años por su amada Raquel, pero esos 7 años se convirtieron en 14 años por su suegro Labán. Díganme ustedes si no había paciencia también en Jacob. Y amaba mucho a Raquel, o sea, es un amor de verdad, no como los de hoy en día que nada que ver. O sea, yo me ponía a pensar y a meditar y decía, él tal vez hubiera podido decir, no, pues no me dio a Raquel y me dio a Lea, pues ya que se quede con las dos, se hubiera podido ir, escaparse, o que irse aburrido, lamentándose, quejándose y qué sé yo. O podía también haberse quedado solo con Lea y decir, no, ya no trabajo más. ¿Sí o no, iglesia preciosa? Pero cuando una persona ama, espera. Y eso debería quedar en los corazones grabados de nuestros jóvenes, de nuestras niñas. Cuando una niña, un adolescente, una joven ama, espera. Cuando un jovencito ama de corazón, espera. Espera porque ahí está la bendición. Si queremos estar bajo la voluntad perfecta de Dios, debemos esperar y aprender a pagar el precio y así luego saborear los logros. Hoy en día los medios de comunicación quieren hacer creer que la gente tiene que esperar solo 1 o 2 horas para resolver sus problemas y conseguir lo que quieren. Pero la realidad es muy distinta. En este tiempo que hay crisis financiera, porque la hay en muchas partes, en muchos hogares y en empresas hay crisis financieras, está cualquier cantidad de llamadas, le hacemos un préstamo. Estamos llamándola porque usted tiene una buena vida crediticia y le estamos ofreciendo del Banco de la Vivienda 7 millones, 8 millones, 5 millones. Cuando yo estaba esperando la llamada de mi esposo, a mí me llamaron de varias entidades financieras ofreciéndome dinero. Yo decía, es lo último que yo quiero. Otro problema encima no quiero.
Dios es mi proveedor. Las deudas son una maldición, es lo peor que puede haber en esta vida. Son como cadenas, y cuando uno pone su confianza en una deuda y en la otra y en la otra, cuando se da cuenta no tiene, como dicen, salida. Solamente yendo a la presencia del Señor y pidiéndole sabiduría, puede uno ir poco a poco, paso a paso, saliendo de ese problema. Pero en este tiempo hay muchas personas que se dejan, enredar, se dejan seducir, porque les parece tan fácil ir a la entidad allá financiera y decir, sí, ¿dónde hay que firmar? Yo firmo. Y salen con el dinero y más se demoran en salir de la entidad bancaria que en ya no tener dinero, porque las emociones juegan. Y entonces, vamos a comprar esto, y vamos a comprar aquí, y vamos a comprar allí. Y resulta que el propósito por el cual hicieron ese préstamo ni siquiera fue cumplido. Si no se endeudaron para nada, para echarse en problemas encima. Y ahorita de los bancos se están llamando, yo no sé si a mí será la única que me han llamado, pero me han llamado a diferentes entidades bancarias, y eso es que, y yo ya opté por decir, muy amable su merced, no quiero nada, buen día, chao, y cuelgo. Porque eso es una tentación, pero nosotros tenemos que tener dominio propio y hacer la voluntad del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado como hijos de Dios. Ahorita hay cualquier cantidad de ofrecimientos. El tercer punto, los problemas pueden ejercitar nuestra paciencia. Los problemas pueden ejercitar nuestra paciencia. En los primeros días que mi esposo estuvo en la clínica, es muy terrible cuando uno está esperando una razón, una noticia, que le digan algo y no digan nada. O que alguien llame y le dé noticias que no son las mejores. Yo creo que son momentos donde uno realmente está ejercitando la paciencia. Pero la paciencia no en su humanidad, sino la paciencia en Cristo. En Cristo, esperando en Él, sabiendo que de Él vienen las mejores noticias, sabiendo que Él está haciendo algo bueno. Y Dios tiene que trabajar con todos nosotros y con los que están en las redes sociales esta virtud de la paciencia. En este tiempo más que nunca, que estamos rodeados de tan malas noticias, tenemos que tener paciencia. No nos dejemos agobiar por las situaciones ajenas, por las situaciones de afuera, sino siempre vayamos y pidámosle al Señor sabiduría para actuar en lo que sea y como sea. No demos pasos en falso. No le permitamos al enemigo que nos ponga la trampa y nosotros caigamos, porque después va a ser bastante complicado salir. Vamos por favor al libro de Éxodo. Éxodo 5, 22, 23. Éxodo 5, 22, 23 dice así la palabra: entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? ¿Por qué desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has liberado a tu pueblo? Imagínense, todos sabemos quién era Moisés. Moisés, un hombre de admirar, un líder extraordinario. Pero Moisés creyó que el Señor iba a sacar al pueblo así de una y no iba a pasar nada de las 10 plagas, que todo iba a ser a su manera. Y aquí Moisés se atreve a decirle al Señor: oiga, Señor, ¿cómo así? ¿Cómo así? Mire cómo está el pueblo, Señor. Mire lo que está haciendo Faraón. ¿Y tú no los vas a liberar? Señor, o sea, no me haga quedar mal. Me llegó un mensaje por ahí en un grupo que decía que suele pasar, porque acordémonos que Moisés era un líder, era como un pastor. Y me llegó un mensaje que decía: si yo fuera el pastor,
tendría la iglesia más grande. Si yo fuera el pastor, yo haría tal cosa. Si yo fuera el pastor, yo predicaría así. Si yo fuera el pastor, quitaría a Julanito y pondría a Sutanito. Si yo fuera el pastor. Y realmente cuando uno estudia la vida de Moisés, uno dice, Dios mío, tremendo. Hombre también que el Señor, yo creo que la virtud de la paciencia en Moisés fue muy, pero muy trabajada por el Señor. Pero cuando nosotros a veces desviamos la mirada del Señor, que a cualquiera de nosotros nos puede pasar, como le pasó a él, que venía también, y en un momento de desespero, porque yo me imagino, si a veces una mamita se desespera con su bebé, con sus niños, porque están demasiado desesperados, porque con 2 o con 3 niños se desesperan. ¿Cómo sería Moisés con ese mundo de personas? Dígame si él no tenía que tener la virtud de la paciencia muy bien desarrollada para poder conducir a ese pueblo, para poder hablarles, aconsejarles y enseñarles. Y nosotros y nosotras como mamitas, bueno, yo ya tengo mis hijos grandes, pero muchas mamitas de niños pequeños a veces, y papitos también, ¿no? Digamos, aquí no solo las mamitas, los papitos, porque los he visto. Bueno, ya, se cayó, ya. Y un grito así como que, porque falta a veces la virtud de ¿qué? De la paciencia. Y a Moisés le faltó la virtud de la paciencia cuando no hizo lo que el Señor le ordenó, sino golpeó la peña, y ahí Moisés, graves. Y a veces nosotros podemos tener un tiempo de mucha paciencia con personas, en casita, en el trabajo, y llega un episodio que nos quiebra y se perdió la paciencia. ¿Y qué pasó? Que viene el problema, como le pasó a Moisés, porque Moisés tuvo una situación muy triste. Yo digo, ay Señor, ¿cómo? sea, uno a veces lee la palabra y dice, ay Dios mío, ¿por qué? Porque pues Dios sabe por qué ya. Pero eso nos está enseñando a nosotros, eso nos enseña a nosotros, que cuando venga un momento así de bastante crisis, y a nosotros, bueno, nos llegó lo de mi esposito, y en ese momento también hospitalizaron a mi papá. Y después, hace poco tuvimos otra situación que uno dice, pero ¿qué está pasando? Dios mío, ¿qué está pasando? Cuando pasó esa situación, yo estaba orando. Y cuando íbamos para una de las terapias de mi esposo, y todo iba tan bonito. Mi esposo, si hay algo que yo le admiro, es que él es muy juicioso en cuanto a el carro, tener sus papeles todo bien. Él es muy juicioso en eso, él está pendiente. Yo solo me sé montar al carro. Lo confieso, queridos. Pero ahorita que él estuvo en la clínica, entonces yo veía cuando él iba y que inflaba las llantas, entonces yo fui y le dije, Andrés, toca tal cosa, mire tal cosa del carro, porque yo ya he aprendido, soy buena alumna. Pero había algo que yo no sabía. En todo el volante de mi amado esposo y todo, y tantas otras cosas, íbamos ese día para la terapia, la segunda terapia, y ahí antes del peaje estaban parando carros. Nosotros nos pararon, íbamos con Andresito, porque ese día mi esposo amaneció como decaído, entonces Andrés iba al volante, y nos pararon, y nosotros tranquilos, pasamos los papeles. Mi esposo dijo, todo está en regla, todo. Y bien, cuando ese policía que nos pidió los papeles, una bendición, Dios lo bendiga mucho, empieza a mirar los papeles y llega y dice, todo encontró bien, cuando dice, este carro ya tiene 5 años y se le venció la tecnomecánica. Y nosotros nos miramos y, ¿qué? Y mi esposo dijo, no, pero no. Y mi esposo miró y yo empecé a orar. Yo dije, ay Jesucristo, Dios, es que no vaya, o sea, vamos para la segunda terapia apenas y ya, ay no.
Y yo empecé a orar y mi esposo le explicó y ese señor fue intransigente, no quiso escuchar, se fue por allá y nos hizo esperar. Y yo creo que es que el Señor quería era que nosotros metiéramos la mano al bolsillo y como no lo hicimos, a pesar de que mi esposo le explicó, le mostró el celular, bueno, no sé, y estábamos, yo de eso poco sé, el que sabe es mi esposo, pero este varón, vuelvo y digo que Dios lo bendiga mucho, nos parquea ahí, vino y le pidió, como Andresito era el que estaba manejando, le pide los papeles, el pase a Andrés y eso, le pidió los papeles y se fue a hacernos el parte. No contento con eso, llamó la grúa, nos envió al carro a los patios y fuera de eso pues que ir a hacer lo de la tecnomecánica. Y pues nosotros, la verdad, pues uno en el momento siente un poco así de mal, pero dije, Señor, bendice a este varón, Señor, yo no sé por qué pasa eso. Y mire, iglesia, la situación que sea que pase, y yo decía, Dios mío, cuando salimos, y aquí está mi esposo y este Andrés, salimos ahí de la cuadra, ya para coger la avenida 23, y yo le dije, oremos, o sea, siempre tengo como la costumbre de orar, así sea que vayamos a Villavicencio, oremos, y yo oré. Cuando pasó eso, pues yo ya sentí pues paz, ¿sí? Pero igual uno dice, y ahora, ¿cuánto vale lo de los patios? ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale? Pero Dios es bueno con nosotros y bueno, ahí estamos. Y dice uno a veces, pero una tras de otra y tras de otra. Yo le dije a mi amado esposo, amor, tranquilo, así será la bendición que viene, mi amor, así será la bendición que viene. Y Dios tiene todo en sus manos, ¿sí? Pero, iglesia del Señor, yo les digo de todo mi corazón, y aquí me está escuchando el Señor, si nosotros afrontamos una situación difícil, una crisis inesperada, y no, por decirlo de alguna manera, no tenemos el tanque nuestro lleno en la presencia del Señor, habiendo orado, teniendo palabra aquí, nosotros nos vamos a enloquecer. Pero cuando tú eres un hombre, un joven de oración, una persona, una mujer de oración, viene la crisis y sí nos va a doler. Y sí vamos a sentir de pronto por ratos angustia, por ratos, porque somos humanos. Pero no vamos a dejar que la angustia nos coja como un títere, o la incertidumbre, o nos revolquemos y lloremos y zapateemos. No, tiene que ser momentáneo, porque tenemos el mayor aliciente. Aquí está, la mejor medicina. Entonces, Moisés protestó a Dios porque pensaba que estaba maltratando a su pueblo al no liberarlo. Moisés esperaba resultados más rápidos y menos problemas. Sin embargo, cuando Dios está obrando, nosotros no entendemos cuál es su propósito. Claro que yo no voy a entender cuál es el propósito de que mi esposo hubiera estado allá. En el momento no entiendo, no dice, pero algo está haciendo el Señor. Y en Santiago 1, 2 al 4, en el libro de Santiago 1, 2 al 4, dice así la palabra: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Somos animados a estar contentos cuando llegan las dificultades. Para mí esto es una paradoja, porque honestamente pues yo no me iba a poner feliz porque me tocó dejar a mi esposo hospitalizado, ¿no? Pero quiere decir es que nosotros debemos de guardar la compostura, de tener pleno gozo y paz en el corazón, sabiendo que Dios no nos va a abandonar. Esa palabra que dice, hubiere yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, yo decía, Señor, yo no puedo desmayar, yo tengo que estar firme, yo te creo es a ti, Señor, tu palabra dice que nunca nos dejarás ni nos abandonarás, y eso es lo que le trae a uno fuerza.
Yo he estado, mi esposo ha estado, nosotros como familia hemos estado acompañando hermanos de esta congregación en momentos muy difíciles. En ese momento aquí no está Delmira ni Orlis, pero nosotros estuvimos acompañándolos a ellos en un momento bastante crítico, yendo al hospital con él, ayudándoles en lo que podíamos. También está aquí Madeleine y Harry, a ellos también estuvimos ahí pendientes, colaborándoles. Jorge y Paola, que están hoy aquí, también estuvimos con muchas familias de esta congregación. Ángela y su esposo y muchas personas hemos estado en momentos críticos y hemos estado ahí ayudándoles eso. Pero cuando ya le toca a uno en vivo y en directo, iglesia, es bastante difícil, ¿sí? Porque una cosa es que usted esté allá y otra cosa es cuando usted está parado acá. Usted allá me está escuchando, pero yo aquí tengo una responsabilidad enorme por lo que estoy hablando. Pero bueno, Dios es bueno. Somos animados y realmente en las dificultades es cuando podemos conocer quién está con nosotros. Los problemas desarrollan nuestra paciencia y carácter y nos enseñan a confiar más en Dios. Y por último, esperar con paciencia que Dios cumplirá sus promesas. Romanos 8, 24, 25. Último versículo. Romanos 8, 24, 25. Dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? O sea, si tú estás orando por una casa, dejemos un ejemplo así, pero no tienes un peso y no sabes dónde va a ser esa casa ni nada, pero tú estás orando y estás seguro que vas a tener esa casa. Y tú dices: sí, Señor, yo te doy gracias porque la casa va a ser así, asá, asá. No como enseñan los de la nueva era: visualice, visualice y visualice el mejor carro, la mejor casa, visualícese allá en Cancún. No, no es eso, es creerle a Dios de corazón. Es creer sin ver. ¿Es creer sin qué? Sin ver. Eso nos está hablando este versículo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que uno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Es como hablaba Yasmín que día de Ana, y ella era estéril, no había ninguna posibilidad, y como he conocido muchas mujeres estériles, pero ellas aún siendo estériles saben que en su vientre van a tener un bebé. Eso es esperanza contra esperanza. Conclusión, amada iglesia: definitivamente necesitamos aprender a ser más pacientes, pues es una virtud en el Señor, y si no aprendemos, seguiremos en el proceso hasta que se ha formado el carácter de Cristo en nosotros. Yo espero que nosotros hayamos aprendido. Yo espero que cada uno de nosotros en las crisis y en las situaciones aprendamos para que no repitamos el examen. Y doy gracias a Dios porque sí, momentos difíciles, sí, momentos de angustia, pero nos sacó en victoria. Somos muy bendecidos por la gracia y el favor del Señor. Y esa era la enseñanza de esta noche, que debemos vivir, debemos realmente entender qué es la virtud de la paciencia, que es el fruto del Espíritu Santo de Dios. Que no me afane por nada. Todos los que aquí estamos tenemos un sueño o unos sueños, unas metas, pero no nos afanemos y no hagamos las cosas en nuestras fuerzas y dañemos lo que Dios tiene para nosotros. Esperemos que el tiempo de Dios llega y la bendición del Señor está ahí, porque Papá Dios nos ama profundamente y Él siempre, pero siempre quiere lo mejor para nosotros. Amén. Oremos y démosle gracias al Señor en esta noche. Padre, yo en esta noche, Señor amado, te quiero dar infinitas gracias,
Gracias, Señor, porque nos enseñas a través de tu palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, Señor, a través de la vida de los patriarcas, a través, Señor, de la vida de muchos, de Pablo, de Pedro, Señor, y tu misma vida, Señor Jesús. Tú mismo nos enseñas sobre la virtud de la paciencia, Señor. Hoy te agradecemos por esos momentos de dificultad, de crisis que hemos vivido y a través de los cuales hemos aprendido a ser pacientes, a entender que no es por mi mucho trabajo, no es por mi mucho esfuerzo, no es porque oro 50 horas, no es porque ayuno 7 días, no es por mi hacer, es por tu gracia y tu favor sobre nosotros, Señor. Hoy te damos gracias por ello, amado mío, porque verdaderamente hemos experimentado tu amor y tu favor, tu bondad. Te damos infinitas gracias en esta hora, Señor. Gracias por lo que nos has enseñado a través de la vida de Noé, a través de la vida de Jacob, Señor, a través de la historia de María, de Marta, de Lázaro, Señor, a través, Padre, de cada persona, Señor, en la Biblia que nos dejó una enseñanza. Hoy te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque Noé, Señor, nos enseña su vida también, Señor. Gracias. Ayúdanos a cada uno de nosotros a desligarnos de toda impaciencia, Señor, de toda autosuficiencia, Señor. Cada uno de nosotros sabemos, Señor, en qué somos autosuficientes, en qué creemos que como yo no hay dos. Hoy renunciamos en esta noche a esa impaciencia, a esa autosuficiencia. Renunciamos en el nombre de Jesús y oramos para que seas tu Señor guiándonos, ayudándonos y permitiéndonos, Señor, vivir esa vida que tú quieres que vivamos a través de la virtud de la paciencia, Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy infinitas gracias en esta hora, amado Señor. Amén y amén.